Centro Político de Impacto por Héctor Díaz. ¿Qué alcance tiene la mesa de diálogo? No es la primera vez que escuchamos la tan cacareada mesa de diálogo. Desde el 2022, cuando comenzó la sociedad civil y política a tomar conciencia sobre la desviación en que nos estaba conduciendo el actual régimen y sus pretensiones de quedarse en sus reelecciones indefinidas. ¿Quién no recuerda al comandante Chávez con aquel Cristo en mano, llamando a medio mundo a la concordia política, a la síntesis y a retomar nuevamente el sendero del respeto y la institucionalidad democrática? Pero todo era parte de un plan macabro diseñado en las altas esferas del Partido Comunista Cubano y del Foro de Sao Paulo. Aquel discurso de arrepentimiento de quien estuvo horas depuesto de la presidencia y que gracias a su compadre, el general Baduel, retomó nuevamente el poder. Meses más tarde, el propio general Baduel experimentó en carne propia la venganza de quien él había salvado. El efecto tsunami como estrategia política estaba en pleno desarrollo. La oposición y el movimiento estudiantil pagarían caro la osadía de querer desplazar del poder el que se creía eterno y ungido por la providencia divina para nunca dejar el poder. Aquella primera mesa de diálogo fracasó desde el punto de vista político, pero también se convirtió en una cacería humana, dejando una estela de muertos y exiliados. El aparato represivo militar se activó en alianza con una estructura cívico-militar llamada milicianos o mal llamados colectivos. La oposición había caído en la trampa de creer en alguien que no era demócrata, ni tenía respeto mínimo por los derechos constitucionales. Ya la trampa estaba montada. Desde ese mismo momento, las mesas de diálogo no eran más que instrumentos para amordazar a quien pensaba distinto al régimen. Siempre han utilizado como mampara política eso del diálogo. Recordemos que en el 2002, dos grandes centros internacionales servían como mediador, el Centro Carter y la OEA, y ambas salieron con las tablas en la cabeza cuando se buscó una salida electoral que derivó en el referéndum revocatorio del 2004 y se recogieron las firmas y nos aplicaron la lista Tascón. La otra alcabala fue el reafirmazo, donde el gobierno obstaculizaba desde los centros de poder cualquier iniciativa democrática y electoral, y el gobierno de Chávez logró mantenerse hasta en sus últimos suspiros de vida. En el 2014, con Maduro en el poder, las protestas nacionales, la represión en contra de los cuadros políticos de los factores democráticos trajo un nuevo intento de mesa de diálogo, esta vez con el respaldo de los cancilleres de UNASUR y el Vaticano. La diferencia era que los cancilleres de UNASUR andaban detrás de la chequera de Miraflores y operaban con el gobierno con la mano extendida ante las dádivas. ¿Quién no recuerda el maletín de dólares de Antonini Wilson? En el 2016, con la mediación nuevamente del Vaticano, se instala nuevamente una mesa de diálogo con la oposición, la cual tuvo que abandonar y denunciar los incumplimientos por parte del gobierno. En el 2017-2018, la mesa de diálogo nuevamente vuelve a sonar, pero esta vez fuera del país, y República Dominicana sirve como mediadora para garantizar las elecciones presidenciales del 2018. Allí se concluyó sin consenso y con la retirada de los factores democráticos, llamando a la abstención electoral, y donde el gobierno fabricó una candidatura que le diera soporte democrático a esa consulta, y allí la abstención electoral derrotó a ambos. Revocatorio del 2004 y se recogieron las firmas y nos aplicaron la lista Tascón. La otra alcabala fue el reafirmazo, donde el gobierno obstaculizaba desde los centros de poder cualquier iniciativa democrática y electoral, y el gobierno de Chávez logró mantenerse hasta en sus últimos suspiros de vida.
En el 2014, con Maduro en el poder, las protestas nacionales, la represión en contra de los cuadros políticos, de los factores democráticos, trajo un nuevo intento de mesa de diálogo, esta vez con el respaldo de los cancilleres de UNASUR y el Vaticano. La diferencia era que los cancilleres de UNASUR andaban detrás de la chequera de Miraflores y operaban con el gobierno con la mano extendida ante las dádivas. ¿Quién no recuerda el maletín de dólares de Antonini Wilson? En el 2016, con la mediación nuevamente del Vaticano, se instala nuevamente una mesa de diálogo con la oposición, la cual tuvo que abandonar y denunciar los incumplimientos por parte del gobierno. En el 2017-2018, la mesa de diálogo nuevamente vuelve a sonar, pero esta vez fuera del país, y República Dominicana sirve como mediadora para garantizar las elecciones presidenciales del 2018. Allí se concluyó sin consenso y con la retirada de los factores democráticos, llamando a la abstención electoral, y donde el gobierno fabricó una candidatura que le diera soporte democrático a esa consulta, y allí la abstención electoral derrotó a ambos. El pueblo no salió a votar y la pírrica votación lograron una Asamblea Nacional totalmente arrastrada al gobierno. En el 2019, un nuevo intento que se llamó al proceso de Oslo y Barbados, un acercamiento exploratorio nuevamente, ya que el gobierno necesitaba un piso de legalidad que mostrara ante las instancias internacionales un soplo de respeto a la institucionalidad democrática y a los derechos humanos. Pero esa mesa de diálogo tuvo la misma suerte y el gobierno pateó la mesa con el argumento de las sanciones, ya que era lo que el gobierno quería demostrar y buscaba la suspensión de las sanciones internacionales. En el 2021, México se pone como mediador y facilitador Noruega, y se firma un memorándum de entendimiento entre las partes para garantizar los fondos sociales de la banca internacional, el mercado petrolero y el descongelamiento de préstamos. Lamentablemente el mismo tuvo un destino trágico y la representación internacional mediadora tuvo que retirarse ante las intransigencias del gobierno en no querer presentar cuentas claras para su financiamiento de programas. En el 2023 se retoma la mesa de diálogo a fin de orientar las condiciones electorales y presidenciales. Se conoce como los famosos acuerdos de Barbados, donde el gobierno no aceptó el tema de las inhabilitaciones políticas puesta en la mesa por los factores democráticos para participar en la contienda electoral, la cual terminó sin pena ni gloria y hasta desconociendo al gobierno la consulta de las primarias por parte de la oposición, y donde María Corina Machado le asestó un duro golpe al arrasar en una consulta y derrotar a los candidatos que eran financiados por el propio gobierno, como el caso de Prosperi y su entorno. Aquí está cronológicamente la triste historia de la mesa de diálogo. Por eso es que hoy dudamos de una nueva mesa de diálogo, más aún cuando sus interlocutores no colocan en el centro de la discusión la grave crisis de los salarios, de la miserable pensión de 130 bolívares, de la congelación de los contratos colectivos, de los presos políticos, de la violación de los derechos humanos, de la corrupción administrativa y de la cefa, la presidencia de la República, cuyo interinato ya está vencido.